Es un honor y un enorme gusto estar aquí para compartir con ustedes. Les voy a contar un poquito, eh, pues, de dónde vengo. Creo que es muy importante hablar de contextos siempre, el yo y mis circunstancias. Y bueno, yo crecí en Ecatepec, en Ciudad Azteca, y bueno, crecí en una tlapalería, en una papelería, siempre estuve en contacto con herramientas, con diversos materiales, así que desde muy pequeña fui muy maker, siempre tuve una pasión por hacer, construir cosas, utilizar todo el tiempo las manos. Sin embargo, el arte nunca lo consideré como una opción de vida porque debido al medio en el que viví, en el que crecí, pues, ¿qué es esto de ser artista, no? Y como crecí también viendo en mi entorno muchísimas desigualdades sociales, mucha injusticia social, mucha violencia, desde muy joven tenía yo la intención de ser abogado, de dedicarme a la política, pensando en que de esa manera podía yo cambiar el mundo. Así que entré a estudiar leyes. Primero entré a la Libre Derecho y después entré a la Facultad de Derecho de la UNAM. Pero yo al mismo tiempo seguía dibujando, pintando, todavía tenía estas inquietudes. En la UNAM fue en donde descubrí lo que es el arte contemporáneo, porque justo en Ecatepec, donde crecí, no había casa de cultura. Lo más cultural era la iglesia, ir al coro, a cantar en latín. Y fue gracias a la UNAM que pude tener esta formación integral. Eh, es una universidad en la cual puedes formarte, sí, como abogado o lo que estés estudiando, pero al mismo tiempo tienes la oportunidad de estudiar chino, de estudiar alemán, de practicar un deporte como la esgrima, de caminar y todo el tiempo estar contemplando los murales de Juan O'Gorman cuando vas a la Biblioteca Central, ¿no? Así que la UNAM abrió todo un panorama para mí. Eh, Recuerdo que una exposición que me impactó bastante en lo personal fue Estar y no estar de Helen Escobedo. Fue una retrospectiva que se presentó en el MUCA, en Ciudad Universitaria, MUCA Campus. Y después empecé a colaborar en una revista de estudiantes de la Facultad de Derecho llamada Cauces, ahí con Armin Keller, que también pasó por la facultad y después estudió artes en la Esmeralda. Él y yo llevábamos la parte visual, las ilustraciones de esta revista. Con el tiempo empecé a explotar más esta curiosidad hacia las artes, al mismo tiempo que el derecho. Y bueno, estuve ejerciendo por un tiempo como pasante. Trabajé en varios despachos de abogados en materia civil, en materia penal. Eh, por azares del destino tuve que irme por una cuestión personal a Nueva Orleans a vivir y ahí obviamente no podía ejercer la carrera de Derecho porque es otra tradición jurídica. Así que en ese momento fue que empecé a pintar mucho, a dibujar. Después llegué a la Ciudad de México, bueno, volví a México y entré a trabajar al PRD, a un partido político. Eh, pero bueno, ahí es cuando empezó ya este conflicto personal, vocacional, de si seguir como abogado o qué hacer, ¿no? También con esta parte artística. Honestamente fue toda una decepción para mí el ejercer como abogada por esta contradicción entre la legalidad y la justicia. No todo lo que es legal es justo. Hay como siempre estos puntos de tensión entre lo que es justo y lo que es legal. Y me tocó vivir y ver muchas cosas que no me gustaron para nada y me di cuenta que por ahí no podía hacer nada y que no podía cambiar el mundo. Así que decidí hacer arte.
Eh, Como mencionaba en la presentación, Eugenio, yo empecé, la verdad, todo de forma autodidacta. Creo que por eso se debe que mi trabajo es interdisciplinario, porque yo he dependido mucho de estas estrategias do it yourself y de esta cultura maker. Me he formado como artista mediante tutoriales y también aprendiendo del conocimiento de otros. Yo agradezco muchísimo que exista el open source, que exista todo este tipo de culturas de compartir conocimiento y no empezar de ceros, sino empezar a partir del conocimiento de otros. Y bueno, en este momento voy a empezar a compartir la pantalla con ustedes. Y bueno, yo completamente empecé de ceros, pero sí en cuanto a materiales, algo que siempre ha estado presente en mi trabajo es el hilo, es lo textil. Creo que algo muy común para las mujeres que entramos, no sé, las mujeres cuando entran a estudiar artes, cuando entran a la escuela de artes, creo que es como muy normal y muy común empezar a explorar temáticas de la intimidad, la feminidad, feminismos. Y esto fue algo que se dio de manera muy orgánica en mi caso. Empecé a hacer retratos bordados con estas temáticas, bordarme a mí. Tenía un proyecto llamado Amor Porno, que era un proyecto de objetos múltiples de artista y eran pues fundas para almohada, bolsos de tela para guardar tus intimidades, ¿no? Tus dildos, los condones, no sé, todas estas cuestiones. Yo en ese tiempo tenía 26 años y bueno, aquí vemos una pieza que no tiene título, que hice en ese tiempo, en cual pues exploraba estas temáticas. Eh, y bueno, cuando aplico para la beca FONCA, es justo cuando estaba trabajando en este partido político, en el PRD, de abogada proyectista en el órgano judicial interno. Y cuando resulto seleccionada en Jóvenes Creadores, lo primero que hice fue renunciar al PRD. Eh, Renuncié y ahí cerré completamente ese capítulo de mi vida para dedicarme de lleno a ser artista. Y creo que esa es la importancia de estos apoyos a artistas jóvenes. Yo, sin el apoyo del FONCA, posiblemente hubiera seguido trabajando como abogada. Fue un parteaguas también, fue un momento muy importante para mí, no solo por la parte económica. Las becas del FONCA, Jóvenes Creadores, no es solo un apoyo económico, fue también una apertura para mí de exploración. En ese tiempo mi tutor fue Demian Flores en la parte de gráfica y bueno, aprendí bastante de mis otros compañeros porque al no venir de una escuela de arte, sirvió muchísimo escuchar los procesos de los otros artistas, cómo construyen sus proyectos a nivel conceptual y formal. Entonces, eso me ayudó bastante. Y sí fue un parteaguas. Demian Flores nos invitó a ir de residencia en la curtiduría en Oaxaca y ahí fue cuando empecé a explorar cosas más allá del porno. Aunado a eso, estuve trabajando también un tiempo en el estudio de Arcángel Constantini, cual me parece un gran artista, es lo más nerd y fabuloso que he visto. Y bueno, con Arcángel descubrí lo que son los PCBs, los esquemáticos, ¿no? Entonces, todo mi trabajo siempre se ha enfocado en lo textil y en el dibujo. Pero cuando descubrí los PCBs y los esquemáticos, eh, sí, estéticamente me encantaron, pero también me fascinó el pensar en el dibujo funcional, ¿no? Empezar a pensar en el dibujo en el campo expandido. Así que dejé el porno por los manuales de electrónica. Eh, Empecé a hacer más research y descubrí que existe un hilo conductivo. Hay muchos tipos de hilo conductivo.
Son fibras que por nanotecnología están impregnadas de materiales conductivos, como puede ser el cobre, como puede ser plata, como puede ser acero inoxidable. Así que al momento de descubrir este hilo, encontré la posibilidad, y una posibilidad mucho más orgánica, de unir la pasión que tenía por el bordado, por lo textil, con la tecnología, mediante este material nuevo. Así que, bueno, empecé a investigar más sobre cómo se leen los esquemáticos, cómo se construye un circuito, y encontré una convocatoria del Centro Multimedia. eh, Leí las bases y decidí aplicar. Propuse un proyecto llamado Esquemáticos, gráficas expandidas, y la propuesta era crear 5 bordados de gran formato, de 3 metros, bordados a mano, y que fueran funcionales. Metí la propuesta y la imagen que ven, esta fotografía, les voy a confesar que es un fake. Es puro, es todo un fake, es un montaje. Yo cuando hice esta foto no tenía ni idea de cómo funcionaba ese circuito. Simplemente hice el bordado, el imaginario, en algodón, puse ahí el hilo conductivo, el multímetro, tomé la foto y eso es lo que mandé para la propuesta. Eh, Cuando me seleccionan, pues me dio mucha alegría, pero me entró bastante preocupación porque no sabía cómo le iba a hacer. No sabía electrónica y no sabía cómo iba a hacer circuitos de 3 metros bordados. Pero ni modo, lo tenía que hacer, y así es como aprendí cuestiones básicas de ingeniería electrónica eh, con este proyecto, esquemáticos. Entonces, bueno, este proyecto lo hice durante 9 meses y todos los bordados están hechos a mano sobre lona. Y bueno, el concepto de este proyecto es realmente reflexionar en torno al dibujo, ¿no? El dibujo lo consideramos siempre como algo que representa algo, una simple representación bidimensional, lo aterrizamos siempre a lo formal. Pero a mí me interesaban otras cualidades, ¿no? El dibujo expandido, el dibujo funcional, el sistema, la interactividad. El dibujo que no deja de ser un dibujo, pero que al mismo tiempo es un artefacto, puede ser una máquina. Y bueno, hice 5 esquemas. Era un piano, un órgano electrónico, un sensor de audio. Tuve el reto de hacer un chip 555, desglosarlo en todas sus partes en un bordado enorme, y también un alcoholímetro, que esa pieza fue muy divertida en la exposición. El proyecto se presentó en el Laboratorio Arte Alameda en el 2011. Para mí era una gran oportunidad, fue un momento muy importante porque en ese espacio han pasado pues artistas que admiro, ¿no? Bastante. Y bueno, aquí el reto era también piezas interactivas textiles. El textil en materia de conservación es de lo más difícil de conservar, de restauración. Es una materia bastante delicada y someterlo en la interactividad puede llegar a ser un poco descocado. Pero bueno, sin embargo, las piezas aguantaron 2 meses de exposición al público, siendo interactivas por tantas semanas. Obviamente, tenía que ir muy constantemente al museo a hacer reparaciones, porque la gente que hace arte con tecnología sabe perfecto que todas estas cosas pueden llegar a fallar. Incluso hay artistas, es muy común que el mismo día de la inauguración todavía no funciona la pieza o se descompuso o algo sucedió. Ahora hacerlo en textil, con estos materiales tan delicados, es un gran reto, pero logramos hacerlo. Este es el 555, este es el alcoholímetro.
y el órgano. Voy a compartirles rápidamente un pequeño video para que puedan ver la interactividad. No está desde el comienzo, pero... Y aquí podemos ver que los símbolos, los dibujos que representan una resistencia llevan el componente real. Este es el símbolo del capacitor y se le adjunta el componente real, un capacitor cerámico. Este siguiente símbolo es un transistor, el cual también se adjunta, y todos los componentes se unen con hilo conductivo. Entonces, bueno, el alcoholímetro fue la pieza estelar en la exposición porque la gente en la inauguración tenía que tomar tequila para activar la pieza, como aquí. Era también como muy divertido que con un bordado de abuelita se activara una sirena de ambulancia al detectar alcohol, ¿no? Y bueno, este es un sensor de audio. Simplemente con el aplauso se activaba, se aplaudía en frente de un micrófono. Al final un micrófono es un sensor de sonido para activar el tocadiscos y que genera sonido blanco, simplemente. Este es el 555. El 555 es un chip que trabaja temporalidad y que también trabaja oscilación. En este caso, mediante grafitos, la gente podía hacer dibujos creando oscilaciones sonoras. Entonces, bueno, ahora volveremos a la presentación. Y bueno, este proyecto me ayudó muchísimo para aprender electrónica y poder comprender esta fusión de un lenguaje de ingeniería electrónica al trabajo manual artesanal, ¿no? A hacerlo en hilo, a pasar el lenguaje duro, de circuitos duros, a un lenguaje de materiales blandos, flexibles, como es el textil. A continuación les voy a hablar una serie de proyectos que desarrollé a partir de este conocimiento, de esta exploración. Eh, yo, bueno, con este background que les comentaba sobre temas sociales, seguía latente. Y bueno, estuvo muy bien hacer esquemáticos, pero hacía falta un ingrediente más, que era este ingrediente de lo social. Y bueno, yo trabajaba en ese tiempo, en 2010, estaba viviendo en el centro histórico de la Ciudad de México. Y bueno, en la calle de Regina, en Motolinía, yo observaba a mujeres que se reunían en los callejones a bordar, a tejer. Entonces ese concepto me pareció muy interesante, de cómo la gente se autogestiona para crear estos centros, ¿no? Estos grupos de enseñanza callejeros para compartir este tipo de conocimientos no reconocidos de manera académica, ¿no? Como la artesanía, el trabajo artesanal. Así que me pareció también como interesantísimo ese fenómeno eh, de, de, estas clases en la calle. Y hablando con mi colega y querido amigo Eder Castillo, él me animó, me dijo, oye, comadre, pues deberías de armarte tu Maquila Región 4, ¿no? Él fue el que bautizó el proyecto de la Maquila Región 4 y pues la idea era tener un taller callejero, pero claro, la idea era armar bien un discurso y el discurso fue pues tomar el tema de las maquiladoras en la frontera norte de nuestro país, ¿no?
que gran parte de esas maquiladoras están enfocadas a ensamblar, a hacer circuitos, cosas para electrodomésticos o para hacer ropa, jeans, en el lado textil, ¿no? Entonces, bueno, estas dos industrias fueron las que usé como punto de referencia para armar este proyecto de Maquila Región 4, que al final fue tratar de recrear un fenómeno económico y social a pequeña escala, y pues al mismo tiempo es como una pequeña utopía, porque lo que planteaba el proyecto es que esta maquiladora iba a ofrecer trabajo en zonas marginadas. En este caso, aquí estamos en Campeche, esta foto es de Campeche, pero estuve trabajando más en las afueras de la Ciudad de México, en Tláhuac, en Iztapalapa, eh, y bueno, es ofrecer trabajo, pero lo importante y la diferencia aquí en Maquila Región 4, y por eso es una utopía, es que el salario que le pagábamos a la mano de obra mexicana era el salario de Estados Unidos. En esa época estaba como en 7, 8 dólares el salario mínimo, 8 dólares la hora, y eso es lo que le pagábamos a la gente. La gente llegaba a pelearse, se formaba. Aquí podemos ver la imagen del render del carrito, que también es este concepto expandible. Y así se emplazaba en la calle. La gente se formaba para firmar un contrato. La gente casi no, honestamente nadie leía el contrato. Y también me di cuenta de que mucha gente no sabe leer y que había gente que no sabía escribir, que no sabía cómo firmarlo. Eso me pareció muy preocupante y me hizo pensar más bien, en darme cuenta de por qué hay tanta violación a los derechos laborales en este país. Porque si la gente no sabe lo más básico, como leer y escribir, es muy fácil abusar y explotarla. Entonces, bueno, en este proyecto pude ver a pequeña escala muchos problemas a nivel laboral. Entonces, bueno, la gente firmaba el contrato, checaba tarjeta, era un taller cronometrado, la gente checaba el tiempo y empezaban a bordar, empezaban a trabajar por 3, 4 horas, y lo que bordaban eran circuitos electrónicos, como lo de los esquemáticos, pero en pequeño formato, y al terminar su trabajo, checaban de nuevo tarjeta y se les pagaba. Se iban, la verdad, muy felices. Había gente que no podía creer que podían ganar 400 pesos por estar cosiendo una tarde en la calle. Y bueno, estas son imágenes de las piezas que se hacían. Si pueden ver del lado derecho, hay un QR, se bordaba en el estudio un QR a cada producto para que en la exposición, cuando fuera expuesta esa pieza en el museo, en la galería, en donde fuera, la gente pudiera descubrir el rostro humano que está detrás de esa manufactura. Entonces, ese QR se puede descifrar mediante un smartphone y puedes descubrir la foto de la persona que bordó esa pieza, cómo se llama, cuántas horas trabajó, cuánto se le pagó. Este proyecto lo que busca también es crear conciencia de clase y también crear conciencia de esta figura que es la que dejamos al último, en la que nunca pensamos dentro de los sistemas de producción. Cuando compramos, nosotros como consumidores, cuando compramos un producto, pensamos mucho en el diseño, en los materiales, en la calidad, en la marca, en el precio, por supuesto, pero nunca pensamos en la persona, en el ser humano que lo hizo. Y tampoco pensamos en cuánto se le pagó. Y nosotros consumimos en todas estas tiendas en las cuales se maquilan estos productos en Asia, en muchos lugares en donde
es vergonzoso el salario que se le da a esta gente. Y yo estoy segura que si esta utopía se hiciera realidad, si todos estos productos tuvieran la información del trabajador y cuánto se le pagó, no los compraríamos. Es realmente inhumano y es una vergüenza este sistema tan injusto. Me gustaría compartirles otro video porque al final lo más interesante y lo más bello de estas piezas es, la verdad, la experiencia. Y bueno, esta experiencia se puede ver de manera más cercana mediante la videodocumentación. Entonces voy a poner ahora el video, la videodocumentación de Maquila Región 4. La región 4 textil de electrónica ofrece trabajo a 100 pesos la hora. Única oportunidad, zona Tláhuac. La región 4 textil de electrónica ofrece trabajo a 100 pesos la hora. Única oportunidad, zona Tláhuac. La región 4 textil de electrónica ofrece trabajo a 100 pesos la hora. Única oportunidad, zona Tláhuac. La región 4 textil de electrónica ofrece trabajo a 100 pesos la hora. Única oportunidad, zona Tláhuac. La región 4 textil de electrónica ofrece trabajo a 100 pesos la hora. Única oportunidad, zona Tláhuac. Bueno, en este caso fue en el hospital, enfrente de un hospital en Tláhuac. Y algo que me encanta de México es que la Ciudad de México es un laboratorio para hacer este tipo de cosas en espacio público. En otro país sería muy difícil hacerlo. Y si México se presta bastante a esta ocupación ilegal, sin permisos, de llegar y poner una fábrica, ¿no? Sí, es que, bueno, aquí van a ver cómo la gente se forma para firmar el contrato. Hace el taller cronometrado, se toma el tiempo. Y bueno, aquí hay una comparación, que México, el salario mexicano es como el 8% del salario de Estados Unidos, por eso es bastante injusto que crucen la frontera de México para pagar ese salario terrible, pudiendo pagar más. Ahorita por el momento le puedo dar el hilo naranja, que es el que vamos a usar para trabajar la bocina. Y es donde se les enseña también a usar el hilo conductivo, o ser un hilo conductivo para unir todos los componentes del circuito. Y el hilo lo va a pasar por acá, si veo que no está la aplicación. Va a pasar todo el hilo alrededor del cuadrado.
en la industria de la costura, pero con máquina. Hacíamos las colchas. ¿Y en qué empresa? ¿Era una maquiladora? ¿Qué empresa era? Pues era una empresa ¿En dónde? que le trabajaba para Liverpool, para hacer, pues que siempre el país, el mundo, pues tiene que ir hacia arriba, ¿no? Para progresar. Entonces, pues sí hace falta la tecnología. ¿Usted podría pensar que lo que está haciendo usted ahorita en este momento es tecnología? Pues podría ser que sí, ¿no? Voy a adelantar un poquito porque también son una serie de entrevistas, ¿no? Conversaciones con la gente que participaba en la maquiladora, pero voy a adelantar un poquito para que no se nos vaya todo el tiempo. Entonces necesito que ponga su nombre. Esa era mi parte favorita, ¿no? El pagarle a la gente. Se iban muy felices. Cantidad de 300. Entonces firmaban de recibido, horas. dejaban el bordado. Así deja 3 solito y su firma. Y bueno, a ver, entonces le doy 300 pesos. Gracias a usted. ¿Le puedo tomar una fotito? Está tu dinero. Muchas gracias. ¿Te puedo tomar una fotito? Entonces, bueno, este es el QR que les había comentado, el PD Code, para poder ver el perfil del trabajador. Creo que hay proyectos de moda que ya lo han llegado a hacer. Creo que en México hay una marca que se llama Fábrica Social y creo que ellas en la etiqueta sí plasman la información de cuántas horas trabajó la artesana y cuánto se le pagó, me parece. Y bueno, después de Maquila Región 4, también en el research que estuve haciendo de materiales, dejen algún paréntesis en el tema de nuevos materiales. Es muy común que los artistas nos dejemos llevar por las nuevas tecnologías, por los materiales de novedad, pero sí hay que ser muy cuidadosos si es que al artista le interesa la durabilidad de la pieza. Yo con el hilo conductivo, que lo empecé a trabajar desde el 2010, no me había puesto a pensar en la durabilidad de este material. Años después me di cuenta que los esquemáticos dejaron de funcionar. Entonces descubrí que el hilo conductivo deja de tener conductividad después de unos años. Y es muy importante también ver ese tipo de cosas cuando se usan materiales, por ejemplo, tintas conductivas, pigmentos, cuando se usan pigmentos que cambian de color con la temperatura o por rayos UV, ¿no? Que son materiales muy interesantes, pero que también es un poco peligroso no investigar tanto de estos. Y bueno, empecé a descubrir varias cosas del hilo conductivo, ¿no? Que tenía cierta caducidad. Y bueno, hay que empezar a ver otras opciones. Más adelante les hablaré cómo resolver esto. Y bueno, el siguiente proyecto fue Yucatec. Justo en esta investigación de materiales descubrí que hay en un laboratorio, estaban haciendo un hilo fotovoltaico. Entonces dije, del hilo conductivo al hilo fotovoltaico.
me parecía muy bonito pensar en una fibra que creara electricidad, que creara energía por sí misma. Y bueno, ese hilo no está en el mercado, no es accesible para nosotros, para los comunes. Pero a partir de eso, de ese descubrimiento, empecé a fantasear, a imaginar eh, con un proyecto que trabajaba con energía solar y textil. Desde hace mucho quería hacer algo en la península de Yucatán, hacer algo en el sureste mexicano. Y se presentó la oportunidad. Empecé a conceptualizar más este proyecto de Yucatec, energía hecha a mano. Eh, y bueno, una vez que tenía ya bien conceptualizado el proyecto, lo metí para fondeadora. En ese tiempo era fondeadora, creo que ahora ya se fusionó o lo absorbió Kickstart. Y junto con ARCA, la Fundación de Televisa, apoyaron a Yucatec. Entonces, lo bonito es que también el proyecto se financió con el dinero de la gente, ¿no? De amigos, familiares, colegas, gente que le interesa mi trabajo. Entonces, por cada peso que donaba la gente, Arca, Televisa, daba otro peso. Así es como fue posible juntar el dinero para hacer el proyecto, porque también es importante en este tipo de proyectos sociales. Digo, en el caso de Yucate, en el caso de Maquila Región 4 son encuentros incidentales, ¿no? Llegas a la calle con el carrito y tal. Pero en el caso de un laboratorio, la dinámica era muy diferente. Yo no podía irme un mes a Yucatán y desaparecerme. Era importante mudarme a la península para hacer este proyecto, porque es de poco a poco, es hacer muy bien el scouting y ver con qué comunidad vas a trabajar. Tampoco es fácil llegar y hablar con la gente de la comunidad, porque eres un extraño y además eres un guache, eh, no eres de ahí. Y bueno, afortunadamente llegué a Granada, que es un pequeño poblado en la cabecera del municipio de Maxcanú, y conocí a un grupo de mujeres artesanas que trabajan con enequén, ¿no? Que es el oro verde, la fibra de la región, y ellas siguen haciendo telar de cintura con enequén. Así que mediante la fundación del Mundo Maya y el Taller Maya, pude llegar con ellas. Les interesó mucho el dibujo y las volvió locas el hilo conductivo. No podían creer que un hilo para coser, para hacer ropa, pudiera conducir electricidad. Entonces eso les pareció como mágico. Y, y es súper bonita esta capacidad de asombro que ellas tienen para estas cuestiones, ¿no? En este caso, este material, y pues también para ciertos conceptos. Durante varios meses estuvimos intercambiando conocimiento, hablando de electrónica y de artesanía, y fue interesante. Claro, muchos conceptos de ingeniería están relacionados a conceptos de la naturaleza, ¿no? Simplemente el agua, flujo eléctrico, corriente, ¿no? Como que muchos conceptos de ingeniería están relacionados con pues sí, con los elementos de la naturaleza. Entonces fue muy bonita esta etapa de enseñanza. Y sí, la apertura en la que están ellas y el cómo descubren y cómo les maravilla, ¿no? El cómo funciona un LED, cómo funciona una batería, cómo esta plaquita puede transformar la energía del solar en energía eléctrica. Y fue muy padre. Una de ellas, doña Yoli, que es la mayor del grupo, alguna vez le explotó a su esposo la batería del coche.
Y doña Yoli lo regañó y le dijo que era un poco bruto, que cómo se le ocurre conectar, ¿no? Le explicó cómo iba el circuito, el señor cruzó los cables y lo regañó y le explicó cómo iba, y el esposo se sorprendió de que su esposa supiera de eso, ¿no? Y fue muy bella la experiencia. Aquí en esta imagen podemos ver esta fusión de lo tradicional con innovación. Eh, el, el proceso del telar de cintura con enequén y con hilo conductivo. Hicieron ellas, también la idea era, yo no quería llegar con esta dinámica que está muy de moda, del diseñador de moda, el diseñador industrial, que llega a trabajar con comunidades para que les hagan ropa o artesanías con diseño muy bonitas y que después, ok, les pagan más de lo que les pagaría otra persona, pero al final esos productos los venden en tiendas de diseño en La Condesa y en Polanco a precios súper volados, ¿no? Que al final es para un mercado muy específico, para las clases altas, las élites. Entonces a mí eso no me parece nada social. Yo le llamo capitalismo social. Pero en este caso, en estos proyectos, las manufacturas de ellas son de ellas. Aquí ellas hicieron sus paneles solares, hicieron sus inventos para uso personal, para uso en casa. Cada una se quedó con su panel solar. En este caso es este textil hecho con el telar de cintura, con enequén, con celdas flexibles que se cosían y se unían con el hilo conductivo y un diodo. Ella es doña Yoli y bueno, también inventaron sombreros lámpara. Entonces estos sombreros les adjuntaban una serie de LEDs con hilo conductivo y una batería recargable y se recargaba, o sea, se conectaba al textil fotovoltaico para recargar la batería del sombrero. Hicieron también sus sandalias de LEDs, justo porque en Yucatán hace tanto calor que el momento social es en la noche. Durante el día nadie sale. En la noche que empieza a haber un poco de fresco es cuando van a ver a la comadre o a la hermana, ¿no? Es cuando los chavos salen a jugar fútbol y bueno, se les ocurrió hacer también estas sandalias porque eh, hay piedras, hay culebras, ¿no? Entonces, para iluminar sus pasos durante la noche. Este patrón de laboratorio de tecnología comunitaria lo apliqué en otras ocasiones y en otros contextos. En el 2015 recibí una invitación por parte del MUCA Roma para pues presentar el proyecto de Yucatec, exponerlo, pero al museo le interesaba, y eso me pareció increíble, una gran oportunidad, el poder repetir el patrón, pero en el contexto de la Ciudad de México. La Ciudad de México tenemos también migración de comunidades indígenas. En la colonia Roma, cerca de la Plaza Cabrera, hay un predio, hay una parte con varios edificios en donde vive toda una comunidad de otomís. Las mujeres de esta comunidad otomí subsisten vendiendo muñecas Marías. Creo que todos conocen, saben cuáles son estas muñecas. Son estas muñecas de trapo con trenzas que venden en la calle. Aquí fue interesante porque el resultado, los productos que hicieron las artesanas, no fueron para uso personal, era para un fin comercial. Ellas les preocupaba muchísimo la venta de sus productos, de estas muñecas, porque ya las venden en todos lados, ¿no? Incluso creo que Liverpool vende una carísima.
Entonces, al haber mucha oferta, pues les pagan muy poco. Y al haber tantas muñecas, pues también empieza a bajar la calidad de las muñecas. Empiezan a hacer muñecas de muy baja calidad para venderlas en 80 pesos, ¿no? Así que a ellas les interesó el laboratorio de tecnología comunitaria para innovar sus productos, sus muñecas. La señora que ven en esta foto de grupo, la señora que tiene el rebozo, cuando la conocí creía que traía ya su bebé, que traía un niño ahí. Y no es un bebé, es su brazo. Ella hace muchos años tuvo un accidente, se le zafó el brazo y nunca tuvo atención médica. Y así vive con su brazo así y así trabaja. Ella hace muñecas, pero también sale a la calle a vender muñecas y sufre mucha discriminación. Los policías les han quitado sus mercancías y les han tratado muy mal. En alguna ocasión llegaron policías, todos los ambulantes salieron corriendo. Ella iba con sus 2 hijos, pero en ese momento alguien le arrebató a su niño de 2 años y nunca más lo volvió a ver. En grupo hablamos de muchas microhistorias y esta historia realmente es muy triste. Vender en calle y siendo indígena es súper difícil. Y bueno, en el taller aprendieron también lo mismo que en Yucatec y diseñaron los PCBs en los vestidos de las muñecas para hacer estas muñecas que fueran lámparas y que también se cargaran con energía solar. Estas son las muñecas María miniatura, llevan un LED camaleón que cambia de color y a diferentes ritmos. Y estas muñequitas son para los árboles de Navidad. Las venden en docena para colgarlas en el arbolito. Y las otras muñecas son estas. Estas son las muñecas más grandes. Y bueno, en la parte de atrás tienen su celda solar. Y esto les voy a contar algo muy interesante. Estas muñecas, antes de juntarles tecnología, el precio que tenían era de 200 pesos. Pero claro, todo el mundo les regatea y llegaban a darlas en 180 pesos. Después de aplicar tecnología, estas muñecas, toda esta edición de muñecas se pudo vender en 1,500 pesos cada una. O sea, que de 200 pesos subió el valor comercial a 1,500 pesos. Me gusta mucho mencionar esto porque esto viene a destruir esta idea de que la tecnología viene a destruir y acabar con las tradiciones. Yo creo que la tecnología puede también, mediante la tecnología podemos conservar también la tradición. Podemos darle un plusvalor, en este caso, a la artesanía. Ok. La siguiente parte es también el mismo patrón aplicado en los Altos de Chiapas. Estuve varias semanas viviendo con la familia Hernández, ahí en los Altos de Chiapas, en la parte de Tenejapa. Y bueno, en esta familia viven de la siembra, de lo que siembran, maíz, calabaza, pero también de artesanía. Las mujeres tejen bolsas, llegan a vender estas bolsas. Y fue muy interesante a nivel sociológico también, laboratorio dentro de esta familia. En los Altos de Chiapas, pues la gente, las familias, se concentran, siempre tienen un punto central. Y ese punto central es la cocina de la familia, ¿no? Y ya a varios metros, ¿no? A 20 metros para arriba está la casa de Juanito, 30 metros para abajo está la casa de
de la hija, ¿no? Están todas las casas dispersas, pero siempre se reúnen en la cocina, porque es el lugar caliente, es el lugar en el que comen, es el lugar en donde conviven todos, ¿no? Eh, y bueno, ahí fue que se realizó en la cocina el laboratorio de tecnología. Y fue una experiencia interesante porque ya no eran solo mujeres, eran hombres. Y me di cuenta que ahí las mujeres cargan costales de papa, cargan costales de maíz, al igual que los hombres, pero también los hombres tejen, los hombres bordan, los hombres costuran. Entonces, a la par, todos participaron en el taller. Y no fue que el esposo le pidiera a su esposa que le tejiera, no, no, no. Ambos, ambos de una manera muy horizontal participaban en todo y ellos y ellas aprendían electrónica, ellos y ellas tejían, bordaban, cosían. Entonces me gustó mucho ver esa horizontalidad de roles dentro de estas familias en los Altos. Ellos son centales, perdón, mayas centales. Y bueno, una problemática que ellos tenían es que en los Altos, ya después de las 4 de la tarde, empieza a oscurecerse demasiado, hay mucha neblina siempre. Y para caminar hacia la carretera son como 40 minutos. Y el camino no es muy bueno, no es amigable. Son veredas que dan a barrancos, casi siempre están enlodadas y muchas veces no tienen visibilidad. Así que se les ocurrió, ellos inventaron unas diademas para traer en la fuente. Estas diademas igual están hechas con LEDs unidos por hilo conductivo, con una pila recargable, y también hicieron sus paneles solares, los hicieron sobre fieltro. Y bueno, en el fondo ahí vemos al esposo también tejiendo, cosiendo su propia diadema. Y habían muchísimas madres, muchas mujeres, varias hicieron la diadema para su bebé. Y bueno, aquí digo, son varios ejemplos de cómo el mismo patrón, cambiando el contexto, da resultados bastante diferentes. Y bueno, hasta aquí voy a dejar la parte de proyectos sociales. Algo que también me interesa muchísimo como artista es, por ejemplo, sí, trabajar con electrónica, con tecnología, pero también me dio un poco por dejarme de esta fascinación por el circuito, el device, y pensar a nivel conceptual la tecnología. Plantearme proyectos, sí, de arte con tecnología, sin usar estrictamente tecnología, ¿no? Que sea solo a nivel conceptual. Y bueno, juntando los mismos nodos, ¿no? Labor, trabajo, mano de obra, manufactura, maquila, artesanía y tecnología. Empecé a hacer este proyecto que es manufactura rítmica. Manufactura rítmica, aquí, bueno, está presentado como una instalación, realmente digo, ya es como que el producto final. Pero manufactura rítmica es un performance que surgió en una residencia en Viena. Fue una idea muy pequeñita, trabajando con un metrónomo que va determinando el ritmo para tratar de imitar a un autómata, ¿no? No sé si vieron esta película de Tiempos Modernos de Charles Chaplin, ¿no? Metrópolis, no sé, hay muchísimos ejemplos, pero sí estos sistemas de trabajo, ¿no? De división de trabajo y de tener al trabajador
haciendo la misma cosa todo el tiempo, como una maquinita. Puse a pensar qué pasa, está repitiendo este patrón todo el tiempo, ¿no? Algo debe pasar en la cabeza. Entonces hice este experimento, empezar a dibujar componentes electrónicos bajo el ritmo de un metrónomo. Y bueno, el trabajo, digo, este performance es una reflexión en torno a estos sistemas de trabajo en las fábricas de repetición de patrón todo el tiempo bajo el ritmo, en este caso del metrónomo. Entonces es tac, 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 tac. Y la acción estaba sometida bajo ese ritmo. Todos mis movimientos, desde remojar el pincel, desde pasar el pincel en la acuarela, desde el trazo del dibujo, línea por línea, estaban sometidas al ritmo del metrónomo. Aquí podemos ver una imagen del transistor en acuarela. También me parecía interesante usar, para hablar de tecnología, usar un medio tradicional de las artes, del dibujo, ¿no? Como la acuarela. Y bueno, este performance se hizo en Viena, en el 21 House, en el Museo 21 del Belvedere. Se hizo a muy pequeña escala por 5 días, que es la jornada, bueno, es la semana laboral, 8 horas diarias. Después se presentó en Barcelona, en una feria de arte. Me parecía también muy interesante el contexto de una feria de arte, porque esto también lo vemos muy claro en los sistemas de producción del arte. Cuando uno visita estudios como el de Olafur Eliasson, como de estos grandes artistas, pues tienen a 200, 300 personas trabajando para ellos, pues ya con un ritmo de fábrica. Son productos así, están haciendo una producción casi masiva para distribuir en un mercado, en galerías, en ferias, en museos, ¿no? Y bueno, eso es lo mismo que está pasando en los sistemas del arte, de producción. Ya después se presentó este performance en el MoMA San Francisco. Se hizo una exposición llamada Soundtracks, que también me pareció muy interesante esta exposición. Expusieron Brian Eno, Rafael Lozano Gemer, Sung Kim, muchos artistas que admiro, que trabajan con sonido, pero no era la clásica exposición de arte sonoro. No quedaba en una cuestión de electroacústica fue muy interesante la exposición y bueno, la manufactura rítmica fue parte de, y bueno, así es como quedó la instalación, ¿no? Había un reloj presente, igual, con el taller cronometrado, el overall, quedaba un video, ¿no? De cómo que documentaba el performance. Y al final de toda esa semana, la producción fue de 1000 dibujos. Fueron capacitores cerámicos, capacitores electrolíticos y transistores. Entonces, no sé cómo vamos de tiempo. Oh, no, me voy a apurar. Les iba a poner el video del performance, pero en Vimeo o en mi website se puede ver el video. Es muy, bueno, sí es muy importante ver la manera en que se van dibujando estos imaginarios tecnológicos con el ritmo, ¿no? Bueno, Memoria, Materia y Memoria es un proyecto igual que busca hacer arte electrónico sin usar tecnología. O sea, siguiendo como que esta parte de nivel conceptual. Y bueno, estas piezas son parte de un proyecto que hice en mi residencia en la Bauhaus.
recuerdo que una amiga, Mónica Benítez, me envió la convocatoria para esta residencia. Eh, me llamó mucho la atención, pero no creí tener la oportunidad de ser seleccionada. Dije, bueno, es la Bauhaus, van a seleccionar europeos, van a seleccionar arte, ¿no? Muy específico. Y lo que yo hago no tiene nada que ver con la Bauhaus. Eso es lo que pensaba. Lo que yo hago, Maquila Región 4, Yucatec, ¿qué tiene que ver con la Bauhaus, no? Yo en ese tiempo, para mí la Bauhaus era toda esta parte estética, pensaba yo más bien en los clichés de la Bauhaus, pero no, fui seleccionada al final, apliqué, fui seleccionada, me pareció un poco extraño, pero ya que llegué y empecé a estudiar y adentrarme más en la Bauhaus, eh, pues entendí por qué estaba yo ahí. Y sí, la Bauhaus también era esta construcción de utopías y cosas que a mí me interesaban, ¿no? El trabajo artesanal, eh, mucho de hacer, hágalo usted mismo, el hacer mucho con poco, ¿no? Con los mínimos recursos, con materiales accesibles, hacer accesible el diseño y el arte, ¿no? Como muchas cosas que sí, al final tienen que ver con mi trabajo, no a nivel formal o estético, pero sí a nivel conceptual y filosófico. Entonces, bueno, memoria y materia eh, era juntar, ¿no? Dos cosas. Surgió con dos referentes, que son estos dos. El referente del lado izquierdo es un telar hecho por Annie Albers. Annie Albers fue mi inspiración en este tiempo en la Bauhaus. Descubrí que Annie hizo una serie de textiles llamados códigos. Annie, por la Segunda Guerra Mundial, pues tuvo que irse a Estados Unidos, mudarse a América para estar a salvo. Y bueno, viviendo en América, ella visitó México y encontró una fascinación en las culturas precolombinas. Iba a Oaxaca, de hecho en Oaxaca aprendió telar de cintura. Joseph, de hecho, tiene ahí varias piezas también sobre Mitla. Y bueno, Annie empezó a coleccionar con su esposo textiles y cerámicas precolombinas. También coleccionó muchísimos textiles andinos, peruanos, y ella consideraba a los precolombinos peruanos como sus grandes maestros. Y ella hablaba de códigos, ella veía en estos textiles códigos, que cada dibujo significaba algo. Y así es como ella hizo estos textiles llamados códigos, ¿no? Estaba ella codificando información. Y bueno, con este referente también llegué a otro referente que son las memorias de las computadoras IBM de los años 50. Son estas memorias magnéticas, bueno, de núcleos magnéticos. Y pues la memoria antes era tejida. Estas memorias son tejidos con cobre y magnetos. Entonces me parecía fascinante, o sea, cuando hablamos de textil, sí hablamos de memoria, pero más a un nivel antropológico, social. Pero ya con este referente era hablar del textil como una memoria, pero también como una memoria tecnológica. Así que me consiguieron un telar de mesa y estuve por varios meses tejiendo esta pieza. Me puse a estudiar el lenguaje binario, a hacer varios ejercicios para comprender cómo funciona el lenguaje binario, que es a 8 bits. Yo solo tomé 5 bits para poder obtener un alfabeto.
Así que los ceros los pasé, los transformé a color negro y los unos en color blanco. Así es como diseñé este alfabeto gráfico en blancos y negros para hacer memorias codificadas. Entonces, bueno, aquí está esta pieza. Esta persona tiene justo la tarjetita de aquí atrás, esta, y va descubriendo el mensaje. A diferencia de las piezas de Annie Albers, o sea, lo de Annie Albers era a nivel visual, no eran funcionales. Estas piezas sí son funcionales, y también lo bonito es que son interactivas. Cuando hablamos de arte interactivo, pensamos en botones, en sensores, y en que prendan LEDs, y en que escuchemos cosas, ¿no? En este caso, la interactividad es un data processing, es un procesamiento de datos. Y eso me gustó muchísimo. Entonces la gente, digo, he hecho estas piezas en formatos más grandes, con un maestro tejedor en Oaxaca. Esta pieza mide 120 centímetros por 320. Son piezas ya muy grandes. Y la gente, mediante la tarjetita, va descubriendo esos mensajes secretos, ¿no? Van teniendo este procesamiento de datos muy análogo. Lo he hecho en varios colores, varios formatos, con diferentes frases. Ustedes se preguntarán qué tipo de frases he hecho, he codificado. Por ejemplo, las piezas de la Bauhaus era: el tiempo está tejido, trama y urdimbre, como tiempo y espacio. Es que estaban en inglés, las pienso en español. Otra era artesanía inteligente, intelligent handcraft. Trama y urdimbre como ceros y unos, ¿no? También conocimiento táctil es otra. Y así, este tipo de frases, ¿no? Llegamos, ya se me va a acabar un poco el tiempo. Digo, no tenemos tanto límite de tiempo virtual, pero no los quiero aburrir. Bueno, me voy a ir al último proyecto que hice. Fue con Google Arts and Culture, y este proyecto se llama Notas y Pliegues. El obtener esta residencia coincidió con el hecho de, en mi vida en ese momento me estaba mudando a la casa Nancarrow, a la casa estudio de Colin Nancarrow. Para mí fue así, ha sido un honor poder habitar esa casa. Y pues desde que estuve viviendo en la Bauhaus, en la casa de Oskar Schlemmer, como que traigo esta cosa de descifrar fantasmas, ¿no? Y bueno, al coincidir lo de Google y mi habitar en la casa de Nancarrow, pues obviamente mi proyecto Google se inspiró en el trabajo de Colin Nancarrow. Notas y Pliegues es un proyecto que busca relacionar conceptos como sonido y forma, ¿no? Artesanía y programación. Entonces digo, sigo en los mismos nodos, pero bueno, en este proyecto trabajé mucho con contexto, ¿no? Inspirarme en la obra de Nancarrow porque estaba viviendo en su casa, y por otro lado, llegando a París, estaba viendo la forma de trabajar también con el nodo de la artesanía en París. Estuvimos trabajando con la Mobilier Nacional, y ahí tienen a las mejores artesanas de Francia. Me presentaron con las mujeres que trabajan la parte de decoración, y platicando con ellas me di cuenta que una de las técnicas más tradicionales en la alta costura en Francia es el plisado, el plissé. Y pues bueno, ahí empezó esta curiosidad de cómo relacionar el plissé con la música, cómo relacionar el plissé
con la programación. Y la clave aquí fue Colin and Carroll. Colin and Carroll, les voy a explicar rápidamente quién era. Colin and Carroll fue parte del avant-garde de la música, colega de John Cage. Y bueno, Ligeti lo promovió bastante en Europa, fueron amigos. Y bueno, Nancarrow hizo muchos estudios para pianola. Algo muy característico en su música es que es bastante compleja. Podía hacer composiciones a 5 tiempos, imposibles de ser interpretadas por humanos. Se necesitarían muchísimas manos, porque eran muy complejas y muy rápidas. Así que hizo música para pianolas, con estos autómatas, estos pianos autómatas. Pero la clave aquí con Nancarrow es que era su proceso. Su proceso era muy artesanal. Nancarrow perforaba, programaba las notas musicales en rollos de papel, ¿no? Pero de manera muy manual. Y eso implica mucha precisión y mucho trabajo. A Nancarrow, por ejemplo, le llevaba un año completo perforar 30 metros de papel y eso equivalía a 10 minutos de música. Imaginen, todo un año perforando papel para tener 10 minutos de música. Y eso es la artesanía. La artesanía es maestría, es precisión, es mucho tiempo de trabajo. Y pues un trabajo muy meditativo. Así es como pude conectar estos dos conceptos de los que habla Richard Sennett, ¿no? El artesano y el programador, ¿no? Richard Sennett pues, dice que estos programadores del Silicon Valley son como que los nuevos artesanos, ¿no? Y que Linux es una artesanía digital. Entonces, bueno, Colin and Carroll conectaba estas dos cosas. Solo que en esta pieza, para trabajar también a nivel poético y no tan literal, no hice cilindros con perforaciones, ¿no? Hice estos cilindros, pero con plisado. El plissé son las notas musicales. El plissé, el patrón textil, determina el patrón musical. Entonces, desde esta vista, podemos ver como una caja, una music box, una caja musical de cilindros, en cual el público, al acercarse a cada cilindro, mediante capacitancia lo activaba. Así que el cilindro, al detectar a la gente, empezaba a girar y a sonar. Lo bonito es que cada cilindro tenía un patrón, un plissé diferente. Pues, en este caso son unas estrellitas, como florecitas. En esta imagen podemos ver en este cilindro unas ondas, ¿no? Y hubo un trabajo de interpretación. En este proyecto colaboró mi querido amigo y colega Rogelio Sosa. Él fue el que se encargó de traducir el plisado en notas musicales. Entonces, lo que escuchaba la gente al activar la pieza, pues era el plisado, ¿no? Y bueno, eso fue el proyecto de Google. Tristemente, la pieza tuvo que ser destruida. Esto se tuvo que destruir porque nadie se hizo responsable del shipping y 3,000 euros no eran nada para poder transportar esto a México y seguros y gastos aduanales. Así que la perdí por completo, pero si lo sabes hacer, lo puedes reproducir. Hice unas versiones pequeñas, blancas, a muro, para una feria en San Francisco. Así que no hay problema, las puedo volver a hacer y ya. Les comparto rápidamente en lo que estoy ahorita, ya para cerrar, que este proyecto Híbrida, que es una aventura, digo, podría sonar como raro, ay, ahora, ¿por qué Amor Muñoz está haciendo cosas con bacterias, no? Sí, es la primera vez que trabajo con materia viva.
He trabajado con materia orgánica, digo, en Equén. En el textil se trabaja con muchas fibras naturales. Pero bueno, sin embargo, o sea, sigo en los mismos nodos, sigo trabajando sobre el contexto, el concepto textil, tejido, en este caso el tejido biológico. Y bueno, recibí una invitación por parte del Festival El Alep, que acaba de pasar. Me comisionó una pieza. El eje central temático del festival era la vida, y era el reflexionar también sobre otras formas de vida. Eh, y así surgió la pieza. Desde hace mucho he querido trabajar con celulosa bacteriana, con los Scoobies, pero no encontraba yo razón para usarlos en mi trabajo aún, hasta que se presentó esta oportunidad para hacer alas híbridas. Y el proyecto consiste en la creación de una nueva especie, una especie con materia artificial y materia orgánica. Entonces, en este tiempo he estado trabajando con estos Scoobies para hacer estas esculturas sonoras, son bioesculturas sonoras, en las cuales viven estas colonias de bacterias, y en estos Scoobies hago un implante de un chip, de un microchip, para dotarlas de personalidad digital. Están identificadas como una nueva especie en una base de datos. Y bueno, hemos estado haciendo pruebas con diferentes sensores de pH, de CO2, para obtener datos, y estos datos se van a trabajar para que generen sonidos. Entonces, bueno, este es el render de cómo van a quedar las piezas de esta nueva especie, que son unos estómagos con faldas, ¿no? Para mí son unas féminas. Las mujeres a nivel cultural pues deben tener un estómago educado, ¿no? Y aquí yo rompo con esto. Estas féminas, estas híbridas, los sonidos que emiten son de pedos, de sonidos estomacales. Y bueno, ahorita está en proceso la pieza, estos son los renders. Ahorita por el tema de la pandemia, pues no, se tuvo que suspender ahorita la producción de la pieza, está en pausa. Sigo avanzando en otras cosas. Y bueno, esto se va a presentar en el MUAC cuando esté terminado. Todavía no hay una fecha, creo que va a ser por ahí de finales de septiembre. Pero bueno, los invito a que me sigan en Instagram o bueno, en mis redes para seguir el proceso de la pieza. Y bueno, ahorita justo estoy en esta parte, ¿no? En este proyecto.